hoy es para informar sobre los detalles que deben tener en cuenta para enviar el buzón evaluativo de este momento 2, el cual es muy importante porque es el borrador de su trabajo final. De lo que ustedes entreguen ahora en este momento, así va a depender el éxito de la nota final, porque este es un borrador. Entregan este borrador, yo lo miro, lo retroalimento, se lo regreso a ustedes, lo mejoran en la medida de las recomendaciones que se les hagan, ustedes lo vuelven a subir en el buzón del momento 3. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el objetivo de la tutoría de hoy. ¿Me permite? Voy a compartir. Voy a compartir, me avisan cuando ya puedas ver mi pantalla. ¿Sí? Profe, ya la estamos viendo. Ok, ok. ¿Listo? Vámonos a contenidos. Momento 2, la evaluación que tenemos acá, que inicia el próximo 28 de abril y finaliza el 4 de mayo. ¿Ok? Listo. ¿En qué consiste este borrador? Acá en la descripción habla de unas diapositivas, pero yo prefiero que ustedes lo envíen directamente en un texto Word. Si lo envían en diapositivas, como dice la consigna, no hay lío con eso, pero preferiría que lo enviaran directamente en un trabajo Word donde tenga ya la estructura en sí de un ensayo. ¿Qué debemos tener en cuenta para nosotros realizar este borrador del ensayo? Debemos tener en cuenta que debe ser de los cuentos leídos en plataforma. Por ejemplo, les voy aquí a recordar lo que nosotros hemos leído hasta el momento. Algunos apenas se van a habilitar para ser leídos en este momento y otros en el tercer momento, pero aquí se los tengo en lista. Son 9 cuentos en total, del cual ustedes van a escoger uno o varios de estos cuentos para realizar su ensayo o borrador de ensayo. Tenemos al primero que es Guy de Maupassant con La madre de los monstruos. Tenemos a Edgar Allan Poe con El corazón delator. Mr. Taylor de Augusto Monterroso. Tenemos también La nariz de Nicolas Gogol. Desastres íntimos de Cristina Peri Rossi. El búfalo de Clarice Lispector. La carne de Piñera. Diles que no me maten de Juan Rulfo y Antieros de Mercado. Estos son los cuentos que ustedes van a escoger. Es requisito para este trabajo. No es de pronto la lectura de otro cuento que a ustedes le llamó la atención o que ya conocen o van a proponernos. Vamos a escoger uno de estos que están aquí en lista y de ahí vamos nosotros a realizar nuestro trabajo en este momento, que es el borrador. ¿Qué es lo que van a entregar ustedes? Van a entregar el borrador de un ensayo. Tenemos en cuenta que un ensayo está estructurado de una manera muy sencilla. Deben de presentar una introducción donde vamos a consignar la temática y la tesis. ¿Qué es la tesis? ¿Qué vendría siendo la tesis? La tesis es nuestra propuesta, es una afirmación que nosotros realizamos y esa afirmación debe ser inspirada de uno de los cuentos. Cuando yo digo que es inspirada de uno de los cuentos es porque yo me leí el cuento y de ahí me nació una idea y esa idea yo la plasmo en forma de propuesta o en forma de tesis y esa vendría siendo mi derrotero del cual yo voy a defender. Cada uno de esos cuentos que ustedes van a leer, usted va a escoger uno o dos y se va a inspirar en una tesis. Luego viene el desarrollo o el cuerpo de ese texto escrito que ustedes van a realizar, que se llama ensayo o borrador del ensayo, que son los argumentos. ¿Qué son los argumentos? Son las defensas que ustedes van a hacerle a esa tesis, el por qué ustedes piensan lo que están proponiendo. Mínimo tiene que ser 3 argumentos.
Un argumento puede ser un párrafo de 8 o 10 líneas o párrafo y medio. Como son mínimo 3 argumentos o mínimo 3 párrafos, también indica que como es un argumento para defender la tesis, ustedes deben de utilizar unas herramientas para darle fuerza argumentativa a ese párrafo. ¿Cuáles son esas herramientas? Las citas, que es una forma también llamada intertextualidad. Van a utilizar las citas para darle fuerza o sustento a eso que usted está afirmando en la tesis. ¿Cuáles son las citas? Vamos a traer citas de autores invitados, algo que ya de pronto nos hemos leído, algo que refuerce nuestra idea, sea artículos, ya sea novelas, otros cuentos, y por supuesto la cita del libro base. En este caso, ustedes escogen cualquiera de esos. Un ejemplo, la nariz, si escogen la nariz, van a escoger la cita de Google como base, pero también van a escoger una cita que reafirme la tesis que usted está proponiendo con sus juicios críticos, por supuesto. Si decimos que es mínimo 3 argumentos, mínimo 3 párrafos, y por cada argumento o párrafo, mínimo 2 citas textuales. Se privilegia la cita textual. Profe, disculpe, una pregunta. Sí, Lo que pasa es que no había podido entrar a la clase porque está lloviendo y tenía poca señal. Entonces le quería preguntar que si la clase queda grabada para que no me vuelva a sí, repetir lo que sí, dijo. señora. Sí, claro que Sí sí. queda La clase grabada. está siendo, sí, la clase está siendo grabada. Y aprovecho la intervención de la estudiante para informarles que en cualquier momento de mi charla pueden interrumpirme si tienen alguna pregunta para que esa pregunta sea contestada de manera inmediata. Claro que al final yo voy a dar el espacio para las preguntas, pero si alguien tiene dudas, por favor, si no le doy el espacio enseguida es porque no estoy viendo las manitos alzadas porque estoy acá compartiendo, pero me pueden interrumpir, bien pueden hacerlo en cualquier momento de mi charla porque las dudas quiero enseguida aclararlas en la medida que voy hablando. Bueno, ¿qué más vamos a tener nosotros en cuenta? Como es un ensayo, un borrador de un ensayo, tenemos que hacerle el análisis a una de las obras, de las 9 horas propuestas. Pero como hacer un análisis también es extenso, y no es que ustedes me van a escribir un análisis, no, un ensayo, pero primero tienen que hacer el análisis. Pueden enfocarse en alguna temática para realizar el ensayo. Por ejemplo, aquí tenemos unos estímulos o temas, más que todo son temas. Tenemos, por ejemplo, el tema de los personajes de la narración. Podemos enfocar nuestra tesis en cuanto a los elementos de la narración. No es que me hablen de los elementos de la narración del cuento, no, porque no vamos a hablar en sí de la obra. Vamos a inspirarnos en una temática, pero podemos escoger sobre los elementos de la narración. ¿Cuáles son esos elementos de la narración? Está en la elocución, por ejemplo, la forma en cómo el escritor presenta el texto, si es con diálogos, si es de pronto de una manera muy particular como se presentan en una silueta textual lírica, si es narrativo, totalmente narrativo. Eh, También podemos mirar dentro de los elementos de la narración el tiempo histórico de la obra, los efectos y elementos de la narración que producen el lector. De ahí me puedo yo de pronto enfocar para hacer mi ensayo. También tenemos otro tema o estímulo que son los símbolos, las metáforas y las alegorías, que son los recursos lingüísticos que utiliza el autor para darle esa luz, ese brillo a sus textos cuando los da a conocer, y eso que nos genera a nosotros cierta emoción. Todos esos símbolos, metáforas y alegorías le otorgan significado a los momentos o a los eventos plasmados en la obra. Nosotros podemos evaluar la obra en cuanto a esas alegorías, en cuanto a esas metáforas, en cuanto a esa simbología. También tenemos como temática lo que es la hermenéutica, que la hermenéutica es la ciencia de la interpretación de los textos. Nosotros acá podemos mirar, juzgar, mirar el argumento, las diferencias del contexto, el autor, el lector, yo como lector, el autor que estoy leyendo, realizar como una observación de la realidad de esa obra que tengo al frente, reflexionar sobre el sentido del texto. Y también tenemos acá la fusión de horizonte, que es
es también amarradita con la hermeneusis. Es esa discusión o ese diálogo que yo establezco con el autor. Analizo el autor desde una perspectiva de pronto política, desde una perspectiva ideológica, cultural, descripción del uso del lenguaje y el diálogo para generar esas sensaciones mías como lector y con el autor como escritor. Y hago ese análisis. Fusión de horizontes, cuando entonces establezco la realidad del autor con el lector. Hago una conversación o interpretación, hay un juego de pronto de horizonte, una fusión de horizontes. Y cuando tenemos acá también hablamos de los personajes, no es propiamente que yo voy a hablar cuántos personajes hay, quiénes son los principales, cuáles son los secundarios. No, más que todo es qué función cumplen los personajes en el desarrollo de las acciones, el valor que le puedo dar yo a esos personajes en el contexto histórico, cultural, político, los cambios que sufre uno o varios personajes dentro de la trama, cómo inició la trama, cómo inició el personaje, cómo se desarrolló ese personaje y al final qué cambio tuvo ese personaje, cómo puedo extrapolar a ese personaje o a esos personajes con la realidad circundante. Un personaje de la época de mediados de los años 50 a esta época del año 2025. ¿Cómo ha transcurrido, cómo ha cambiado, o cómo valoro yo ese tiempo? Si ha pasado, si puedo concluir que no hay mucha diferencia entre el pensamiento del personaje de esta época o el personaje de la época pasada. Ahí puedo enfocarme yo en ese personaje, hacer una prosopografía a ese personaje, hacerle una hermeneusis a ese personaje. Y tenemos entonces estos 5 temas que yo puedo abordar uno solo en mi ensayo. Ahora, aquí, como les dije, habla de unas diapositivas. Lo pueden presentar en diapositivas, donde yo coloco la primera diapositiva, el título, luego el texto del trabajo, donde indico el cuento que voy a elegir, luego el tema al cual yo voy a desarrollar, la pregunta problematizadora o el interrogante, que es el derrotero que se convierte en una tesis. Y ahí mismo la tesis donde está la diapositiva número 5, pero como les dije, todo eso lo pueden hacer directamente ya en un texto Word a manera de borrador de ensayo. Y luego viene el argumento 1, argumento 2, argumento 3, mínimo esos 3 argumentos, el cual son la defensa de la tesis que ustedes ya propusieron. Entonces tiene 3 partes para estructurar en el ensayo. Viene una parte que es la introducción donde planteo la temática y la tesis con la pregunta o la temática, la pregunta y la tesis, luego el desarrollo que vendrían siendo 3 argumentos como mínimo y luego la conclusión. La conclusión es reafirmar esa tesis, pero como es un borrador de ensayo, podemos obviarnos la conclusión y dejarlo hasta ahí. Y al final me hacen enseguida la hoja de referencias bibliográficas de esos 6 autores que ustedes utilizaron. 6, 5, 7, 8 autores en la hoja de referencia, bien organizado de acuerdo a la norma APA. Y eso sería el borrador. Como les dije ahorita, lo esencial o la esencia de un ensayo de este tipo, que es argumentativo, es construir una muy buena tesis. Si yo tengo construida una muy buena tesis, voy a tener un hilo discursivo un poco más suelto para poder amarrar las ideas y para hacer defensa de la tesis. Ahora ustedes dirán, ¿y cómo de pronto realizo yo una tesis que no se parezca a una interpretación de la obra? Porque ustedes no me van a decir que el corazón del autor se trata de la de eso que se reprime o la culpa o la conciencia, porque ustedes no me van a describir de qué habló el autor. Ustedes se van a inspirar en una tesis, por ejemplo, una tesis de Edgar Allan Poe podría ser esta. El intento, por decirles algo, el intento de controlar lo perfecto conduce a la autodestrucción. Yo estoy asegurando eso, pero me estoy inspirando en la obra de El corazón del ator, los que se leyeron El corazón del ator. Y puedo continuar.
¿El por qué? Porque aquello que se reprime como la culpa o la conciencia termina por imponerse como una fuerza, esa fuerza incontrolable que tiene el, el personaje principal ahí, que se desestabiliza totalmente, ¿verdad? Se desestabiliza su razón y se delata. Entonces, por eso decimos que el corazón delator, porque ¿qué fue lo que lo delató a él? Esa, o se lo desestabilizó, la culpa o la conciencia. Entonces, yo puedo decir que el intento de controlar lo perfecto conduce a la autodestrucción, porque aquello que se reprime, como la culpa o la conciencia, termina por imponerse como una fuerza que desestabiliza a la persona o al sujeto. Eso podría ser una tesis. Y ahora, ¿cómo la voy a desarrollar yo? Con unos argumentos donde yo defiendo. Entonces yo planteo por qué digo yo que la culpa o la conciencia y empiezo a desarrollar el juicio de valor sobre lo que es la culpa y la conciencia, porque empiezo a hablar sobre desestabilizar la razón y desestabiliza a la persona, por qué la conciencia conlleva eso, y empieza a defender, a yo defender esa tesis. Además, debo sustentarlo con autores. Si entonces el mío tiene un tinte psicológico, entonces yo busco autores que hablen sobre lo que es la razón, que hablen sobre lo que es la culpa, e invito a esos autores, esas voces, a mi texto y los cito y hago la discusión y hago esa fusión de horizonte también con el autor que cito, con mi propio juicio. Y ahí tenemos enseguida la cita en nuestro primer párrafo. Llevo una cita de Corazón delator para dar a entender de que yo estoy inspirada en esa obra y busco a otro autor. Por ejemplo, también tenemos, no podemos, no, bueno, les estoy hablando sobre el corazón delator de Edgar Allan Poe, pero también tenemos obras, como les dije ahorita, tenemos A Paseo Nocturno de Rubén Fonseca, La Nariz de Nicolás Google, por ejemplo, que también sé que les gustó bastante porque de pronto ya han hecho algunos escritos sobre La Nariz de Nicolás Google. Los que ya se la leyeron, sabemos que habla sobre la apariencia y la simbología que simboliza la nariz o la alegoría. Aquí habla sobre la obsesión por la apariencia, ¿verdad? Yo no voy a hablar que la nariz en la obra del Nicholas Google habla sobre una persona que perdió la nariz. No me voy a enfocar en eso. Voy a irme un poco más allá. Voy a desentrañar la obra, voy a hacer la hermeneusis, voy a hacer una fusión de horizonte o voy a escoger al personaje y establezco una tesis. Por ejemplo, una tesis argumentativa sobre la nariz. Podría decir que la obsesión con la apariencia y el estatus social puede llegar a una desconexión de la realidad. Eso me lo estoy inventando yo, pero esa es mi tesis. ¿Y esa tesis fue inspirada de dónde? De la obra de la nariz de Nicolás Google. Entonces empiezo a justificar, evidenciando cómo las normas sociales y las expectativas externas o de la apariencia física pueden distorsionar nuestra identidad personal. ¡Wow! Yo me inventé eso. No estoy diciendo que sea cierto o que no sea cierto, pero yo me lo inventé y yo tengo que ahora sustentarlo. Busco argumentos que sustenten, que evidencien que las normas sociales y las expectativas al extremo pueden distorsionar la identidad personal. Yo me lo estoy inventando, pero yo tengo que sostenerlo. Tengo que darle fuerza argumentativa. Entonces busco autores que hablen sobre la obsesión, sobre la apariencia, sobre el estatus social, sobre cómo la persona se desconecta de la realidad cuando está muy pendiente o se obsesiona por la apariencia o las expectativas externas que pueden provocar una distorsión de la realidad. Listo, entonces yo mis argumentos los enfoco hacia allá. Busco expertos que hablen sobre la identidad personal, sobre la apariencia, sobre el estatus y refuerzo mis argumentos con esos autores. Y por supuesto, llevo al autor también Nicolás Google, donde muestro pasajes de él ahí, donde se puede evidenciar de lo que yo estoy hablando. También encontramos a Búfalo de Clarice Lispector, también muy hermoso este cuento sobre la búsqueda desesperada del significativo y control en la vida, cómo el control de la vida puede conducir a esos enfrentamientos internos. El que se leyó El Búfalo de Clarice Lispector, que habla sobre los deseos y las realidades de esas que chocan de manera devastadora. También tenemos a La Madre de los Monstruos, una historia que a veces, bueno,
que también habla sobre esa búsqueda desesperada del beneficio material. Puede corrompernos a nosotros en nuestra moralidad, en nuestro comportamiento ético, cuando nosotros buscamos esa búsqueda desesperada del beneficio material, que fue lo que pasó al personaje de Guy de Musepan en La Madre de los Monstruos, ¿cierto? Por decisiones extremas y dañinas dentro del ámbito familiar. Ustedes se pueden inventar una tesis que la búsqueda desesperada de pronto del beneficio material puede corromper la moralidad. Listo, ustedes inventaron eso, entonces ustedes vienen y sustentan esa parte. Búsquense libros, revistas, artículos que hablen sobre entonces como el beneficio material, las decisiones extremas dentro de un ámbito familiar que corrompe la moralidad, hay comportamientos éticos que desaprobamos. Esos son tesis. Le estoy dando como unas lucecitas, como ideas para las tesis. También tenemos La carne de Virgilio Piñera, Diles que no me maten de Juan Rulfo, Mr. Taylor de Augusto Monterroso. ¿Se acuerdan que hicimos unos argumentos de él en el foro pasado sobre el imperialismo cultural y económico? Desastres íntimos de Cristina Perry, ese no lo hemos leído porque apenas está en este momento y parte del momento 3, pero lo pueden buscar si les encanta el de Cristina Perry, habla sobre las crisis personales y desastres emocionales que revelan algunas relaciones humanas. Pueden de pronto buscarlo. También es muy bonita esta obra. También la de Tania Mercado, esa no la han leído todavía, la van a leer ahora en los próximos, en este momento, ya la pueden leer y en el momento 3 ya pueden entrar. Y acá la de Tania Mercado habla sobre los antihéroes, la fragilidad, la duda y el fracaso. También son cuentos maravillosos. Entonces, como les dije, chicos, buscar una tesis, desarrollar esa tesis, defenderla, y ese vendría siendo el borrador Profe, del disculpe. momento 2. El borrador del momento 2, yo lo miro, lo retroalimento, se los devuelvo, ustedes lo mejoran y eso mismo van a subir en el momento 3, que ya es el final. Ahora sí, preguntas. Profe, usted nos está hablando sobre la evaluación del momento 2, ¿cierto? Y enseguida la 3. La evaluación del momento 2. ¿Cuándo se habilita la evaluación del momento 2? Bueno, se habilita el día 28 de abril y cierra el 4 de mayo. Ok. Y a partir del 4 de mayo, yo empiezo a hacer retroalimentaciones de sus trabajos en la medida que yo se lo esté devolviendo, ustedes enseguida lo corrigen y lo montan enseguida en el momento 3, que es el final. Ok, profe, muchas gracias. Con gusto. ¿Otra pregunta, una duda, inquietud, por favor? Bueno, entonces, en resumidas cuentas, ¿qué van a entregar ustedes ahora en este momento? El borrador del ensayo, de acuerdo a lo que ya hemos descrito. Hacen una introducción donde planteo la temática, la pregunta y la tesis. Hago unos 3 argumentos defendiendo esa tesis. Esos 3 argumentos deben estar bien reforzaditos con mis juicios críticos y citas de autores para que tengan mayor fuerza persuasiva. Y hago una conclusión, pero la conclusión sí es opcional. La podemos dejar ya para la entrega del momento 3, pero la conclusión es la reafirmación de la tesis. Hago una hoja de referencias bibliográficas citando a esos autores que elegí, ¿ok? Y eso me lo van a subir en el momento 2, que se habilita el 28 de abril. Hasta el día 4 de mayo tienen plazo para esos borradores. El que no alcanzó a entregar borradores, bueno, miren que si no entregan un momento, no se le habilita el otro momento. Entonces tengan cuidadito con eso y los tiempos ya estamos aquí, ya lo tenemos muy cerquita. Luego, cuando yo les haga esa retroalimentación, ustedes la miran, lo mejoran y ese mismo trabajo, el mismo trabajo mejorado, lo van a entregar en el buzón del reto final con un video. Pero ya en su momento les haré otra inducción para explicarles cómo van a entregar ese video, que con la misma herramienta de la plataforma de 2 a 3 minuticos como máximo, explicando eso que ustedes hicieron en su ensayo ya final. Chelsea.
Profe, buenas tardes. Profe, una preguntita. O sea, en este momento vos enviarías solo como el borrador en Word, ¿sí? Sí, el borrador en Word, sí, señora. Y ya, lo de PowerPoint es para el momento número 3. No, no. Ahí está que hay que entregar un PowerPoint y les dije que no entregaran PowerPoint, sino que lo entregaran directamente en Word. Ok. Pero si lo quieren entregar ahora en PowerPoint, listo. Y en el momento 3 no, por supuesto que no es PowerPoint. Momento 3 sí o sí debe ser ya un trabajo estructurado con sus normas APA en Word. Si lo quieren pasar a PDF, no hay lío con eso, pero debe ser un texto escrito en Word. Ah, vale, profe. Entonces en ese sería como un borrador en Word y ya se lo enviaríamos a su merced. Ujú. Y yo lo miro, lo retroalimento o le doy un OK y ustedes lo suben en el momento 3, que es el final, con su video respectivo. Vale, profe, gracias. ¿Ok? Otra inquietud, por favor. Sin embargo, si no hay más preguntas, yo voy a estar disponible toda esta semana y la semana que viene si necesitan una asesoría, tienen alguna duda, una inquietud, por favor, me escriben al correo institucional. Algunos me han inscrito por Teams, pero yo no a veces no abro el Teams. El canal oficial, chicos, es por correo institucional o correo de la plataforma. Y yo estaré que inmediatamente contestándole. Entonces, si tienen preguntas, por favor, no duden en realizarla. Si quieren una asesoría más adelante, también pueden solicitarla. Ya conocen mis horarios. Entonces, chicos, les deseo el mayor de los éxitos y estoy para servirle cualquier inquietud que tengan. Estoy a la orden. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces nos Gracias. vemos. Gracias, profe.